Buenos días, mi nombre es Erlimar Enríquez y junto a mis compañeros Joneirka Rojas y Jonathan Sánchez les estaremos hablando sobre el SK o síndrome de Klinefelter. Esto es una condición genética que afecta a los hombres por la presencia de uno o más cromosomas X adicionales, en lugar del cariotipo XY típico. Los individuos con SK presentan un cariotipo XXY o variaciones como XXY o XXXY. Esta es una condición genética presente en la concepción, impacta el desarrollo físico y hormonal y en algunos casos cognitivos del individuo. La SK no es una condición hereditaria en la mayoría de los casos, sino que surge como un error aleatorio y durante la división celular. En su etiología tenemos que el cariotipo resulta de la no disyunción del cromosoma X durante la primera o segunda división meiótica o desde la no disyunción mitótica en el desarrollo del cigoto. El 53% es por no disyunción paterna de la primera división meiótica y el otro 34% se ha atribuido a la disyunción materna de la meiosis 1 o 2. En la formación del óvulo o el espermatozoide, conocido como disyunción, este error ocurre de manera aleatoria y no está relacionado con factores hereditarios en la mayoría de los casos. Durante la disyunción, los cromosomas no se separan correctamente, lo que resulta un gameto o óvulo o espermatozoide con un cromosoma X extra. En su epidemiología, el SK es la aneuploidía de los cromosomas sexuales más común. No tiene predisposición por raza, prevalencia de SK prenatal y postnatal. Y los rangos hallados varían entre 85 y 223 sobre 100.000 varones. Y las mujeres que resultan embarazadas después de los 35 y 40 años tienen una probabilidad ligeramente mayor de tener un niño con SK que las mujeres más jóvenes. Por eso, 1 de cada 500 a 1.000 nacidos vivos del sexo masculino, varones infértiles, 1 en 10, 60% de los casos de cromosoma X en materno. Esta cifra además representa un porcentaje significativo de la población masculina, aunque muchos hombres con SK pueden ser o no ser conscientes de la condición debido a la variabilidad en la presentación de los síntomas. En la fisiopatología, la presencia del cromosoma X extra en el SK interfiere en el desarrollo normal de los testículos y la producción de la testosterona, la principal hormona sexual masculina. Esta es la alteración cromosómica que afecta a la función de las células Leydig, encargadas de la producción de testosterona, lo que resulta una deficiencia hormonal. Lo que falta de testosterona puede ser diversas consecuencias en el organismo, incluyendo el desarrollo testicular anormal, con testículos pequeños que no producen espermatozoides, lo que lleva a la infertilidad. También puede causar disminución de masa muscular, aumento de masa corporal y disminución del vello corporal, y ginecosmastia, desarrollo de tejido mamario en los hombres y osteoporosis. Cariotipo. El cariotipo es un estudio que analiza los cromosomas de una persona para identificar posibles anomalías. En el caso del síndrome de Klinefelter, el cariotipo revela la presencia de un cromosoma X adicional en hombres, lo que se traduce como un cariotipo XXY en lugar del XY típico. Existen diferentes cariotipos asociados al síndrome de Klinefelter. El 75% tiene un cariotipo 47XXY, el 20% son mosaicos cromosómicos, siendo el más frecuente el 46XY, 47XXY. El 5% son variantes de tipo 48XXY, 48XXXY y 49XXXY. A continuación podemos observar el caso de una persona con síndrome de Klinefelter, que sería el 75% de los casos con cariotipos 47XXY. Bien, en el siguiente observamos cariotipos variantes 49XXXY, que ya sería el 5% de los casos con síndrome de Klinefelter. Fenotipo.
El fenotipo es muy variable y depende del inicio y grado de deficiencia androgénica experimentada por el paciente. Un niño con síndrome de Klinefelter puede variar, pero algunas de las características incluyen crictorquidia, uno o ambos testículos no descienden al escroto, dificultad de aprendizaje, ya a ellos se les hace un poco difícil la lectura, escritura y matemática. Trastorno de conducta, pueden ser impulsivos, hiperactivos o tener dificultades para socializar. Hombros y tórax estrechos, pueden tener una constitución física delgada. Hipogonadismo, los testículos no producen suficientes hormonas sexuales masculinas. También suelen tener los testículos pequeños, un equivalente a 2 centímetros de longitud. Atrofia de túbulos seminíferos, estos se encargan de producir los espermatozoides, pueden estar dañados. También tienen el escroto un poco más pequeños. También es importante tener en cuenta que no todos los niños con síndrome de Klinefelter presentan todas estas características. Algunas personas pueden tener poco o ningún síntoma, mientras que otras pueden tener la combinación de varios síntomas. Ok, a continuación seguimos hablando acerca de este tema del síndrome de Klinefelter. Y en este caso seguimos hablando del fenotipo. También lo podríamos describir en fisiopatología como la expresión física de las características de un organismo, entre ellas las fisiológicas, las bioquímicas, las estructurales y las conductuales, debido a que esta va a estar describiendo el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel, entre otros. En cuanto a la adolescencia, vamos a conseguir el volumen testicular disminuido, la ginecomastía, la talla alta, la azoospermia u oligospermia, niveles bajos de testosterona, que sabemos que esta es una hormona que principalmente se da en los testículos y esta juega un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo de las características sexuales masculinas. También encontramos los niveles altos y la disminución del tono muscular. En cuanto a los adultos, vamos a encontrar la infertilidad, que la mayoría de estos hombres que tienen este síndrome son estériles. También encontramos la estatura alta, la complexión delgada, la ginecomastía, el vello corporal escaso, dificultades del aprendizaje y problemas de atención. También dificultades sociales. En cuanto al diagnóstico, esta enfermedad la podemos diagnosticar por una prueba de cariotipo. Esta prueba es una prueba genética que va a estar evaluando cada uno de los cromosomas con la finalidad de determinar cuál es la anomalía que éste esté presentando, porque esta prueba estudia el tamaño, estudia la cantidad y también estudia la estructura. En cuanto al diagnóstico, también tenemos que al nacer el 75% no son diagnosticados con este síndrome, solo el 25% son diagnosticados y el 10% son diagnosticados en la pubertad. En cuanto al pronóstico, en general el pronóstico del síndrome de Klinefelter es bueno, siempre y cuando el paciente esté bajo estricta monitorización médica, que permite el tratamiento precoz de cualquier problema que ocurra. También podemos dar un pronóstico que estas personas pueden vivir como una persona normal. Ejemplo, la persona si vive 70 años, esto viven 2 o 3 años medio. Y también estos están propensos a tener algunas enfermedades como el cáncer mamario y la osteoporosis. Ya para concluir acerca de este tema del síndrome de Klinefelter, esto, dando un resumen de todo, es una afección genética que se produce cuando un varón nace con un cromosoma X extra. Muchas gracias.